Sí, vamos a hablar del dólar, Eduardo, el dólar nuestro de cada día, el paso a paso del dólar, 198 el cierre, el contado con liqui, una variante del dólar en la bolsa, está arriba ya cómodo de los 200 pesos, 202 pesos, la brecha ya que se estiró al 98% con el tipo de cambio oficial, 18% acumulado, la suba del dólar blue en lo que va del año, pero hay efectos colaterales de todo esto y sobre todo lo sucedió en el día de ayer en Morón, donde nuevamente el gobierno anunció una embestida al Fondo Monetario Internacional. Estamos viendo desde hace unas semanas, y lo consignamos aquí en reiteradas ocasiones, un goteo de los depósitos en dólares de los ahorristas. Es decir, están retirando dólares de los bancos. Ya son cerca de 250 millones en tan solo 15 días. ¿Y por qué? El nerviosismo que el propio gobierno genera. Claro. Es decir, que enerva al ahorrista. Claro. Cuando vos decís, primero, las reservas son pocas, ¿no? Segundo, embestir al Fondo Monetario, anticipar que puede haber un default, genera mucho nerviosismo en el ahorrista. Cada vez que hubo default en Argentina, hubo nerviosismo del ahorrista y que la verdad que piensa con razón el ahorrista, si al Banco Central le faltan dólares, ¿no van a manotear mis dólares que tengo en los bancos? Esa es la sensación del ahorrista. El gobierno... No ocurre, después no ocurre. No ocurre. Pero genera nerviosismo. Pero hay fantasmas dando vuelta, ¿no? Exactamente, y ante la duda sacan los dólares de los bancos. Así que atención a ese fenómeno, porque el gobierno debería dar esa sensación de tranquilidad al ahorrista en lugar de enervarlo y generar estos retiros de dólares de los bancos. De hecho, repetimos entonces, 250 millones aproximadamente los que fueron retirados en tan solo 15 días. Aparte, hay que tener en cuenta que esos dólares muchas veces forman parte de las reservas del Banco Central. Es decir, que tampoco es gratuito para el Banco Central esta caída de depósitos de los dólares en los bancos, porque pierde también reservas, muestra menos reservas. Así que vamos a seguir atención a este fenómeno. Esperemos que, lógicamente, vuelva la tranquilidad al ahorrista y eso, de vuelta, en parte en función del gobierno. En síntesis, Eduardo, una jornada en la cual el dólar una vez más estuvo en el centro de la escena. Match point para estar cerca de los 200 y superar los 200 pesos. Veremos qué pasa en las próximas jornadas. Por lo pronto, sigue el festival de emisión de pesos. Ya son casi 260.000 millones de pesos los emitidos en el mes de octubre. Así que, Eduardo, ¿con qué dólar libre asumió este gobierno? ¿60? 60 aproximadamente, sí. Estamos ya más de tres veces más. Impresionante. Más de 3 veces más. Y bueno, en parte lo consignábamos ayer con la inflación, que de hecho todo se traslada a la inflación, es desde la salida de la convertibilidad y sacando al gobierno de Duhalde, es el gobierno que arrancó con una mayor inflación de todos los que hubo tras la salida de la convertibilidad. Bueno, hablando de inflación, vio el rayo cristinizador, ¿no? Mire, cómo transforma ese rayo a Alberto Fernández, hoy presidente de la República. Antes decía una cosa y el rayo cristinizador, ahora en la presidencia, lo partió al medio y le hace decir estas cosas. La presidenta percibe que tirando la cantidad de dinero que ha puesto ayer en el mercado en favor de los planes sociales, va a haber lo que siempre ocurre, un aumento de la demanda, una retracción de la oferta y un incremento de los precios. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Lo resuelve mandando a los chicos de la cámpora, a los militantes de la cámpora, a controlar a los comercios. Inflación, compañeros y compañeras, que no tiene ninguna otra explicación más que la especulación de un grupo de pícaros que quieren aprovechar el momento para sacar ganancias en desmedro de los argentinos y de las argentinas. Bueno, y lo que fue el rayo cristinizador. Tremendo rayo. Que no me agarre a mí ni a vos. Sí, no. Pues es mortal. Escuchame una cosa. Hablando de Morón, porque eso es lo último que vimos, es lo que pasó en Morón. Ahora le voy a mostrar una foto. Mandale, por favor, Jessy, la foto de cómo quedó el estadio del Deportivo Morón, porque ahora las autoridades del Deportivo Morón se quejan por la mugre que dejaron, lo mugriento que son todos, ¿no? Tremendo, tremendo. Van a ver lo que es el estadio del Deportivo Morón. Ah, ¿tenés la foto? Sí, estaba en el grupo Lotti. Ponela la foto. Mira lo que es eso. Un asco. Bueno, el efecto
Morón en los mercados. En los mercados. Acordate, ayer consignábamos que podía tener un impacto negativo, todo lo que vimos ayer desde el estadio de Morón, del Club Atlético Deportivo Morón. Y de hecho, hoy las acciones argentinas también en Estados Unidos tuvieron caídas de hasta 4%. Y también consignábamos en el día de ayer que iba a tener seguramente ese impacto en el mercado cambiario, con el dólar blue subiendo un pesito más a los 198 que comentábamos recién. Ahí tenemos las principales acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos, caídas importantes, más de 4% en los casos de Edenor, también Superville, etcétera, etcétera. Es decir que el nerviosismo que genera... El efecto cristinizador en Alberto provoca esto. Exactamente. El rayo cristinizador que opera también sobre Alberto y también opera en los mercados genera esta caída que tampoco es gratuita, porque como decíamos recién, tiene efectos también en reserva del Banco Central. Hoy el Banco Central debió vender 40 millones de dólares para sostener el tipo de cambio oficial, para abastecer a la plaza local y que no suba más. En definitiva, nada es gratis cuando se habla de anticipar default, crear nerviosismo, etcétera, etcétera. O sea, el hablar para la tribuna puede salir muy caro. Ya está saliendo caro. Claro. Repetimos, 250 millones de dólares que se pierden de los depósitos en los bancos. El tipo de cambio oficial, que debió vender 40 millones de dólares el Banco Central hoy. La caída en las acciones argentinas, 4%. Y alguno más me olvido, pero seguramente... Y el 198 del dólar a los precios se va. Exactamente, el 198 se va. De hecho, hoy justo hablaba con un empresario del sector automotriz, me decía, nosotros mantenemos el precio de lista, pero los concesionarios no sé qué hacen. Y los concesionarios aumentan los precios. No es gratuito. Y eso es un ejemplo. Otro caso, tecnología, software, eso también aumenta de precio. Las computadoras, todo lo que se trae, más allá de que se traiga al tipo de cambio oficial, también ajusta por el tipo de cambio paralelo. Así que nada es gratis. Bueno, el rayo cristinizador obviamente le pegó muy duro a Guzmán. Mire. Nosotros hemos decidido seguir de forma responsable, con un proceso ordenado sobre la base de la buena fe, para poder reestructurar la deuda y dejar la deuda en un estado que sea sostenible, que le permita a Argentina tener condiciones para poder recuperarse, para poder ponerse de pie y establecer un sendero de crecimiento sostenido. De un lado tenemos a Juntos por el Cambio, que formó básicamente una alianza con parte del poder económico en la Argentina y también con el establishment financiero, con el poder financiero internacional. Y fue una alianza que fue en contra de los intereses del pueblo. Eso es lo que motiva a gente como a mí, como en mi caso, a dar todo para cuidar a la Argentina. Porque eso es anti-Argentina. La posición que mantienen dirigentes clave de Juntos por el Cambio, hoy la escuchaba a la ex gobernadora Vidal, por ejemplo, o al expresidente, es una posición anti-soberanía, anti-Argentina, en contra de los intereses de la patria. Impresionante. El rayo cristinizador. Es muy impresionante. Bueno, está en línea ya el diputado. Voy a poner en contexto el tema.